Amanecimos ayer con 17 estrellas, creo que 32 torneos, definitivamente 31 títulos en 31 total. títulos, el rey de copas. Bien ganado, porque el que está por debajo está en 17. Que es el Millonario, si no estoy mal. No. En el torneo colombiano No, Nacional todo. tiene En la 17. sumatoria de todas las copas vi que Nacional está por encima de 30 y el que sigue, el segundo, está por debajo de 20. Ah, sí, señor. Sí, O tiene sea, toda la razón. para que lo alcancen se va a necesitar don José. Sí, Nacho, y sobre todo un título muy sufrido, le cuento yo que soy hincha de Nacional, que lo que sufrí en ese partido no lo sufrí ni en la final de Copa Libertadores con Reinaldo Rueda. Mejor dicho, disfruté, diría yo que es el partido que más disfruté después de la Copa Libertadores del 89. Le voy a decir una cosa, usted tenía razón, si hubo pólvora, aquí en Medellín como que el festejo fue grande. Sí, Nacho, salieron hinchas por todas partes. Yo lo vi en el Centro Comercial Mallorca en una pantalla gigante, pero le cuento que hubo mucha pólvora en Envigado. Después del partido me fui para los lados del Poblado del Parque Lleras, había mucha gente para el estadio, estuve por los lados del estadio y le cuento que estaba impresionante gente, estaba cerrada a las 70, ¿no? Se celebró en muchos sectores. ¿Eso y quiere vi que decir en muchos que? municipios del área del Valle de Aburrá y por fuera del Valle de Aburrá se celebró el título de Nacional. Muy Nacho. bien, quiere decir que ni María Andrea y yo vimos ni un segundo. No, Nacho, Yo yo no solamente vi ni estaba lo- pendiente de la red social a ver qué era lo que se cantaba, de la pólvora, pero no vi ni un No, segundo. Nacho. yo estaba, y cuando escuché polvorita suavecita, digo, ganó el Nacional. Pero, Entonces ahí sí Nacho- me metí a redes a ver, y vi que perdió 2-1, 3-1, o algo así, yo no sé cómo perdió. Sí, Nacho, vea que Nacional venía de haber ganado 3-1 en condición de local, o sea que el Tolima tenía que hacer mínimo 2 goles para irse a penaltis, 3 goles para ser campeón, y al minuto 15 ya había hecho el primer gol, al minuto 17 Ah, y concretamente empezó había hecho el usted a primer gol. sufrir. Al minuto 35 ya había empatado la serie, iba ganando 2-0. Y en el segundo minuto del segundo tiempo hubo un penal a favor del Tolima, con lo que ya se iba 3-0. Afortunadamente esa fue la jugada que definió el partido, porque no hicieron el penal, expulsaron al cobrador del tiro penal porque le pegó al arquero de Nacional. Y en el minuto 91 del partido hizo el 2-1 Nacional. O sea que hasta el minuto Oiga, estuvo 91. emocionante, entonces hubo Muy bonche y todo. emocionante. Yo digo que eso fue el No, cabezazo Poncho. de Dios ahí al final. en ese Ay, último no, ya momento. otra que se me mete con ese asunto. Bueno, el pues técnico. felicitaciones a los del Nacional, vamos para Copa Libertadores, Libertadores, sí. ya entró derechito, sin sufrir, muy bien, qué buen equipo el Nacional, me alegra Ya. mucho porque genera muchas alegrías. Nacho, y eso es, el torneo colombiano es un premio de $500.000, estamos hablando de mal contados 2.000 millones de pesos, y ganar el cupo a Copa Libertadores son $3.500.000. Entonces estamos hablando mal contados de otros 14.000 millones de pesos. Eso le significó a Nacional algo así como 16.000 millones de pesos. Pero José, ¿cómo es el tema que el director técnico del Nacional es el que menos gana en todo el país a pesar de que llevó a su equipo al campeonato? Sí, porque porque- también salió el sablazo sobre eso. de Sí, una vez. porque es un técnico que está en calidad de interino, era el técnico de la Ah, sí. sub-17 de Nacional. Según cuentan los periodistas deportivos, nunca le nivelaron el salario. Nos contaba José Luis Alarcón que Nacional ha tenido técnicos de $800.000 temporada, o sea, técnicos de 250, 300 millones de pesos a lo largo de los últimos 4 años, y en realidad el salario de Hernán Darío Herrera es un salario de técnicos inferiores, esperemos que se lo nivele. La Comisión de la Verdad, pues hoy presentó un informe bastante largo. Quedan muchas dudas porque es un informe donde realmente se habla de cuántas víctimas aproximadamente. No, fue una cantidad... 6.000. 6.000 algo de víctimas, Nacho. Leía con mucho interés hoy en redes y varios medios importantes del país decían, y las otras 210.000 ¿dónde están? Porque desde que empezó este conflicto, ya más de 50 años, pues la guerrilla va a salir incólume ante tantas masacres y tantas cosas que hicieron. Pero, ¿qué dijeron allá en ese informe? Obviamente, Nacho, lo que pasa es que este informe de la Comisión de la Verdad sale fruto de la entrevista a 28.000 personas, a 14.000 personas, y se tiene un lado y una versión de la situación. Obvio, se hicieron entrevistas en los 32 departamentos del país, y el informe es preocupante. Lo más relevante del evento que se realizó hoy, de ese informe final que se presentó hoy, fue la presencia del presidente electo Gustavo Petro, de Francia Márquez y demás. La gran ausencia fue la del presidente Iván Duque, que mandó a su ministro de Defensa
para que del Interior y de Justicia. Del Interior y de Justicia, para que hiciera parte y recibiera el informe. Y si quiere veamos a Francisco de Ruz, al padre de Francisco de Ruz, en parte de la entrega de un informe que fue bastante amplio, Nacho. Esto empezó a las 11 de la mañana y el informe finalizó casi a la 1 de la tarde. La paz que hicieron los ejércitos en La Habana dejó, sin embargo, la fractura que sigue en la sociedad. Por eso hemos recibido un mensaje que no tuvieron las otras comisiones de la verdad en el mundo. Mensaje venido desde las víctimas, los firmantes del acuerdo del Teatro Colón, los garantes, la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas, y los sabedores y mamos indígenas y mayores afros y los jóvenes. Y nos la acaba de repetir Gustavo Petro. Que la verdad fuerte y audaz que ustedes entregan nos lleve a la reconciliación. La reconciliación es que podemos quedarnos juntos en el paisaje rico en ecosistemas y de árboles en este país bello, diferentes, convocados a la vida entre iguales en dignidad y dispuestos a cambiar para que todos seamos posibles. Un día, los que estamos aquí nos iremos definitivamente, otros nos recordarán. Que no nos vaya a llegar la partida estando los unos separados de los otros. Bueno, ese es el preámbulo, ahí no encontramos nada en especial. ¿Qué encontró usted en el informe? Vea, Nacho, pero más allá del informe le quiero mostrar lo que dijo el Centro Democrático como respuesta a lo que entregaron en el informe de la Comisión de la Verdad. Ellos dicen, frente a unas conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre los falsos positivos, se hace indispensable recordar algunas cifras. Se priorizó la desmovilización durante el gobierno de Álvaro Uribe de 53.663 personas, por encima de las 13.000 bajas o las capturas que llegan a las 29.000. Desde 2003 se instruyó a toda la muerte, desde 2003 se instruyó que toda muerte en combate debe ser atendida por el CTI. En el año 2006 se formalizó el acuerdo con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación. Y concluyen que mienten aquellos que afirman que existía una doctrina de Vietnam. Esa mentira se cae por su propio peso. Así la constatan las declaraciones del general Mora Rangel y del entonces viceministro Juan Carlos Pinzón. Obviamente la respuesta, como le digo, desde el Centro Democrático, desde el partido del expresidente Álvaro Uribe, porque queda la sensación en este informe como que toda la culpa de lo que pasó en los últimos años de violencia en nuestro país recae sobre las fuerzas militares, sobre la policía y sobre ese gobierno en especial. Bueno. ¿Qué dice uno ahí? Nada. Nacho, no, estos ejercicios son muy importantes, sí, son obviamente, importantes, pero que la verdad la manejen desde los dos lados. Entonces, ¿qué pasó con Bojayá? ¿Qué pasó con todos los secuestrados? ¿Qué pasó con tanto soldado torturado? Sí están ahí. Hoy se presentaron 2 volúmenes, son varios, y la Comisión de la Verdad dijo que iba a presentar un volumen por cada mes. Hoy presentaron los primeros 2. Es bastante extenso porque es recoger, no sé, más de 30, 50 años de violencia en Colombia y entra en cada uno de esos apartes. Recuerden que lo de la Comisión de la Verdad no es un documento para entrar o que sirva más bien como probatorio para la justicia o para juzgar a alguien. Con eso no se puede, es simplemente la verdad de lo que sucedió y por eso son hechos también que son verificables dentro de los comisionados de la verdad. Vean, Nacho, dentro del informe se dice obviamente que rindieron cuentas o escucharon a 5 expresidentes, a César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Obviamente eso quiere decir pues que recopila prácticamente los últimos 20 y tantos años en el gobierno nacional, Nacho. De todas maneras, como usted lo dice, sí, o hay versiones, obvio. Y ¿sabe qué es muy simpático? Que muchos de los victimarios terminan, después del informe, los ve uno, porque allá está el señor Timochenko y demás, terminan, bueno, como entre comillas, garantes de, uno, del proceso de paz y 2, de un resarcimiento a las víctimas que de pronto otros dicen, y quizás con razón,
que no lo han recibido. Bueno, que se sepa la verdad, es lo importante, que se sepa la verdad de todo lo que hizo la guerrilla y que se sepa la verdad de lo que hizo las fuerzas militares en cabeza de ciertos gobiernos. Eso es importante y hay que saber porque nos metimos en una guerra que parecía una guerra sin fin. Nacho, y obviamente unos delitos de lesa humanidad que recibieron en la comunidad allí y obviamente tendrán que cumplir y pagar sus condenas a los responsables, porque no solo es la verdad, sino que los responsables de los delitos pues cumplan por lo que hicieron en su momento. Bueno, doña María Andrea, vámonos con las 3 suyas que son muy específicas. Invierno. Primero, alcalde de Medellín, ¿qué pide, qué pasó con la mujer trans este fin de semana? Bueno, Nacho, en las redes sociales y en diferentes medios pues se dio a conocer este video que es totalmente reprochable, incluso hoy donde se está conmemorando este Día del Orgullo de la Comunidad LGBTIQ+. Sucede que en el sector Prado, como ya muchos saben, pues se conoció este video donde se ve que varios hombres están intimidando, golpeando y sometiendo a una mujer trans con correas. Incluso se escucha en el video a una de las personas pedir que le quiebren botellas. Esta mujer queda entonces allí indefensa, por lo que hoy en el Consejo de Gobierno el alcalde le pidió a las autoridades que dieran rápido con los responsables de esta conducta y además una condena ejemplarizante, porque dice que esto no puede volver a suceder acá en Medellín por un hecho simplemente de no respeto a esta comunidad, porque se vistan diferente o porque simplemente no es socialmente aceptable a los ojos de alguien. Incluso también dijo el general Acevedo, el secretario de Seguridad Ciudadana, que a través de las cámaras de seguridad ya se encuentran haciendo el rastreo de los presuntos responsables. Sin embargo, esto dijo... ¿Quedó muy lastimada la persona? Sí, Nacho, mire, el coronel Rolfi incluso dice que las lesiones no revisten una mayor gravedad, no obstante sí fue necesario llevarlo a un centro de atención y también activar la ruta de la población, de la Secretaría de Diversidades para poderle brindar la protección a esta mujer trans. Y posteriormente, pues dice el alcalde que se pide esta condena ejemplarizante y además que se acelere en la investigación. Esto dijo el coronel y el alcalde Daniel Quintero. Esta persona fue atendida por parte de la policía cuando llegó allí al lugar y fue trasladada por unas medidas de protección. Luego de este traslado allí por protección se activa la ruta de atención por parte de la Gerencia de Diversidad Sexual con quien se aborda el caso. Muy ejemplarizantes. Nadie en Medellín, nadie en esta Medellín puede volver con correas a atacar a una mujer por ser trans. Eso no puede pasar. Y ese debe ser el mensaje y además la instrucción. Totalmente de acuerdo con el alcalde, eso no tiene presentación y entre otras el que teníamos al alcalde, pues estuvo en Bogotá la semana pasada. Seguramente viajará con mucha frecuencia a la ciudad de Bogotá porque pues, es innegable, él gana la persona con la que Daniel Quintero estaba apoyando. Casi le cuesta el puesto. Casi le cuesta el puesto, eso es una verdad, apoyo y ya, esa es la verdad. El alcalde de la ciudad de Medellín es completamente cercano al nuevo presidente de este país. Pues de hecho, decíamos que un ministerio venía para la ciudad de Medellín. Nacho, la semana pasada, cuando Daniel Quintero volvió a sus funciones como alcalde de la ciudad, pues había manifestado que el Ministerio de Industria y Comercio venía para Medellín. Incluso la semana pasada, el día jueves, el mandatario viajó a Bogotá a reunirse con Gustavo Petro y en esa reunión, pues al parecer hablaron de varias situaciones que le competen a Medellín y Antioquia. Dentro de lo que le compete a Medellín, dijo Daniel Quintero en el Consejo de Gobierno esta mañana que él no le pedía ministerios para la ciudad, que lo que él quería era recursos para poder avanzar en diferentes proyectos. Porque fíjese, Nacho, que es contrario, manifestar que se van a hacer estos 5 metrocables, que por supuesto es necesario, sabemos que es necesario para la movilidad, pero en contraste vemos varias obras también de infraestructura que están deterioradas, entre ellas las diferentes instituciones educativas que desde septiembre del año pasado venimos haciendo seguimiento y aún siguen bastante deterioradas. No obstante, esto fue lo que dijo Daniel Quintero. Yo fui muy claro con el presidente, le dije, no, yo no quiero ministerios, no, yo quiero recursos para Medellín. Nosotros tenemos varios retos en la ciudad, varios sueños en la ciudad, y a mí me eligieron para eso y he tenido dificultades porque he tenido un gobierno nacional con el que en las últimas de cambio pues emprendió contra nosotros acciones duras.
¿Recursos para qué? Para los metrocables, para temas sociales, para temas ambientales como el que acabamos de mencionar. Don José, usted va a poner la cucharada. Sí, va a meter la cucharada, Nacho, porque mire, lo que pasa es que hay algo que es real. El señor Gustavo Petro en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia no le fue bien en las elecciones. Y si ellos aspiran a que este sea un proyecto de largo plazo, pues hay quienes dicen que se puede venir una época de castigo para el departamento de Antioquia y hay otros que pensamos, dentro de los que me incluyo, que por el contrario se debe venir es una época de premios para el departamento de Antioquia, a ver si empiezan a captar más adeptos y más seguidores en los futuros proyectos políticos. Es que hemos tenido presidentes antioqueños y no es mucho. No, y hay algo tan claro como esto. Por ejemplo, el último presidente, el presidente Duque, no fue el que mejor se manejó con el departamento de Antioquia. Obvio, se entregaron algunos proyectos de infraestructura que se habían dejado desde la administración de Juan Manuel Santos. Obvio, se afrontó... No, el metro se cambió por manejar a Fini en la costa, o sea, pero realmente no es... No es que se manejó pues de la mejor manera, ni que le entregó la mayoría de no, prácticamente no le entregó ninguna cartera al departamento. Está hablando el alcalde de 5 metros, 5 cables. Si los hace, me le quito el sombrero. Yo también, Nacho. Me le quito el sombrero, donde logre hacer eso. Podrá pues ser dice uno. que en camino están los primeros 2. No, uno. Hay uno que está con estudios y con todo. El resto están todavía incluso muy el gerente del empañados. metro también lo había manifestado en una oportunidad que estuvo aquí hace poco. Pero, o sea, si logra desarrollar 5, me le quito el sombrero. Pero realmente no hay estudios técnicos, o sea, eso tiene todo un protocolo grandísimo. Vamos a ver qué pasa. Son globos que también se pueden estar tirando, Nacho, a ver cómo los va tomando la gente. Sí, obvio, y son anuncios, pero en la medida, si aspiran que este sea un proyecto de largo plazo, deben ser anuncios que no se queden en anuncios, sino que se genera vean, expectativa. Que al menos que queden listos, que no los termine él, listo, pero si quedan listos, también me le quito el sombrero, porque 5 y valen una cantidad de dinero importante. Y las 3 suyas, falta la última. ¿Cuál, Nacho? ¿Cuál fue la invitación tan particular que hizo el alcalde de Medellín? Pues mire, Nacho, la calificamos de particular porque en ese Consejo de Gobierno pues dice Daniel Quintero que le hace una invitación a los más de 120 alcaldes del departamento de Antioquia. ¿Pero qué clase de invitaciones? Para que se conecten con Esteban Restrepo, recordemos, el exsecretario de Gobierno y ahora también uno de los líderes de empalme del departamento de Antioquia con la Nación para poder priorizar varios proyectos. Dijo Daniel Quintero, y voy a abrir aquí unas comillas, que se conecten con Esteban para mirar cuáles son los proyectos más importantes para los que podríamos jalonar recursos para la ciudad y el departamento. Nosotros tenemos algunos proyectos que para nosotros son fundamentales, entre ellos Hidroituango, pero llama bastante la atención, digamos, este tipo de invitación, Nacho, porque diría uno, es correspondiente del gobernador Aníbal Gaviria Correa, pues generar, digamos, ese puente entre los alcaldes de los municipios y, por supuesto, la Nación, entendiendo que Esteban Restrepo, pues ahora ya no hace parte ni siquiera de la alcaldía de Medellín, y aunque hiciera parte de la alcaldía de Medellín, pues ese no sería el conducto regular. Entonces llama la atención y genera bastante suspicacia el hecho. Sí, porque es para hasta el 7 de agosto. Es que Petro está elegido, más todavía no está en el cargo. Sí, tiene su tarjeta allá donde se identifica. El 7 de agosto ya ahí sí entrará todo su gobierno en pleno, que entre otras, ¿cómo fue el empalme? Nacho, ya comenzó el empalme, pero le concluyo ahí frente a lo que usted estaba diciendo y frente a lo que nos manifestaba María con lo de Esteban Restrepo. Ahí es donde uno ve que se puede estar empezando a buscar colonizar un poco más de la población, porque estamos hablando de que el empalme sería con el exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín en un departamento en el que Gustavo Petro solo ganó en creo que 10 municipios, y sobre todo fueron los de la zona del Urabá y el Magdalena Medio. Las periferias del departamento. Y el empalme sería con Esteban Restrepo, es una muestra clara. Pero mire, Nacho, ya se tiene lista la comisión de empalme, se tienen listos los nombres de los que se presumen van a llegar a los altos cargos en el gobierno nacional. Y se tienen nombres muy conocidos, otros no tan conocidos, una clara muestra de que hay personas, sobre todo, y que podríamos tener un gobierno muy liberal, Nacho. Mire, tenemos en esta lista de la comisión de empalme, en presidencia Luis Fernando Velasco, ex senador del Cauca, experto en temas de hidrocarburos. En vicepresidencia Miriam Hernández. En Hacienda, quien va a encabezar la comisión de empalme, José Antonio Campo. Este puede ser un mensaje que el exministro de Hacienda, del señor Ernesto Samper, termine siendo el ministro de Hacienda de Gustavo Petro.
En Interior, Alfonso Prada. Este es del gobierno de Santos y se presumía que puede llegar a ese cargo. Ahí dentro de esos nombres, además interesantes, está William Salamanca, que es un general de la policía retirado, hasta hace 2 años estuvo activo, 1 o 2 años estuvo activo. En Educación, Alejandro Gaviria, parecería que terminaría siendo lo que usted nos decía, Nacho, que Alejandro Gaviria termine en Educación y no en Hacienda como se pensaba por algunos. Y Guillermo Reyes en Justicia. Pero hay otros nombres también muy interesantes. Antonio Navarro Wolf, ex M19, Minas y Energía. En Planeación, Cecilia López, Partido Liberal, ha estado en planeación en gobiernos anteriores. Relaciones Exteriores, el conservador de ideas muy de izquierda, Álvaro Leiva Durán. Podría ser quizás nuestro nuevo canciller. Carolina Corcho, quien está en el empalme de salud, es una politóloga, médica, psiquiatra, quien tuvo enfrentamientos con el ministro estrella del gobierno saliente, con el ministro de Salud, pero ella ha tenido bastantes diferencias con él y estaría en Salud. Y ahí, bueno, los otros no son muy conocidos, ni Saúl Catán, ni Florestela Salazar, ni Constanza García. Miremos en la siguiente. Acá está interesante el ministro, o quien está haciendo el empalme en ciencia, que es Iván Darío Agudelo. Iván Darío Agudelo es ex senador, porque no fue reelegido, liberal del departamento de Antioquia. ¿Es el único antioqueño ahí? Es antioqueño, es el antioqueño. Y también es muy interesante esta lista de nombres, María Isabel Urrutia. Sí, señor. Que es nuestra, recordemos, exmedallista olímpica del Cauca y demás, estaría para deporte. Y miremos la última lista de quienes estarían al frente pues, de los diferentes cargos importantes en el gobierno nacional. No, veo que no la tienen montada, pero sabe algo muy interesante, que en el caso de Hidroituango, Nacho, todavía no hay nadie definido para ese empalme. Porque el Muy gobierno curioso. es socio. ¿Cómo? ¿El gobierno es socio de Hidroituango? No. El gobierno, pues no es socio, Nacho, Entonces, no entiendo por qué tiene que haber el empalme. pero recuerde que de todas maneras es el proyecto más grande de infraestructura de nuestro país en este momento. Recordemos el video que hay de las declaraciones del expresidente Gustavo Petro, que quizás es de hace 2 o 3 años, pero en ese video el entonces senador Petro manifestaba que él desembalsaba de Hidroituango. Obviamente no lo ha dicho ahora, pero es muy curioso que en un listado de 25 personas haya empalme para todos los cargos, menos para el tema de Hidroituango. Curioso, curioso. No me parece curioso. Para nada. Pues hay 25 y no está el de Hidroituango, Sí, Nacho. pero es que debería ser Hidroituango fundamental. no Pero es ¿cuál una es empresa del pero gobierno. desde la nación, ¿quién es el que ver? lidera eso No ahí? pertenecen a la junta directiva, Sí, claro, no tienen recuerden plata que, invertida. recuerden que en la sociedad de Hidroituango está Pero recuerde compuesta... que el presidente Iván Duque le metió el hombro al tema de Hidroituango. No, pero no- fuerte. Pero le metió Pero no hay el nadie de hombro empalme. apoyando, pero no, Sí, ni sí. con plata, ni con decisiones. Recordemos que existe Pero la sociedad socializado. Hidroituango, donde Sí. realmente hay quien es el dueño del proyecto, es como tal el IDEA y la gobernación de Antioquia, Así que es. por supuesto EPM es quien debe responderle, pero desde la El nación... consorcio de Hidroituango es el IDEA y EPM. Eso. Esos son Sociedad, el sociedad. consorcio. Gobernación y alcaldía. Sí. Ya, Sí. ahí no hay gobierno. No entiendo. Entonces, en esa medida, Nacho, esperemos que el gobierno de ¿Qué Gustavo empalme? Petro... Lo que no le entiendo una cosa es qué empalme va a haber. Pues, entonces que el gerente de Hidroituango le diga, vea, esto está haciendo así, funciona así, no nos gusta, qué pena, pues que usted no es dueño de esto. Nacho, El pero... gobierno no puede tomar ahí ninguna determinación. Pues sí y no, Nacho, porque vuelvo y le digo, el ¿O te gobierno estás nacional refiriendo, y en el José, caso a del gobierno alguien? Duque fue un facilitador, nada menos con las sí, aseguradoras y sigo demás. sin entender. Y vuelvo y le digo, es curioso, hay un listado de 25 Interesante nombres editorial. y de hecho en el tema de Hidroituango está la casilla en blanco por No, pero definir. entonces deberíamos tener uno que sea para el problema de la papa, el otro que para el problema del arroz. No, o sea, ahí no, yo no le veo nada. Eso es encargado el Ministerio de Minas y Energía de este país. Y entonces cuando Sí, hacen el la empalme CREG. van a mirar cómo está la costa atlántica, cómo está esta represa, cómo están todas las del país. Me parece extraño pues su percepción, pero bueno, se la respeto. Vamos. Estamos, ¿no? María Andrea, ganamos una con José, usted y yo. Hicimos Muy un buen difícil, equipo. muy difícil. No, está bien. Lo que pasa es que no entiendo para qué.
no lo entendería. Y más una obra que está bordeando el 90% y que va ya muy adelante y que ya pasó su peor época Aunque de algo crisis. enredada, Nacho, con la nueva contratación, porque eso todavía no se ha Pero podido otra definir. cosa, ya es un sí. dilema de la sociedad y la alcaldía de Medellín que resuelven acabar con el contrato y dárselo. No, ¿qué está Nacho, pasando con eso? y ahora que José llama la atención sobre el asunto de Hidroituango, hay que llamar la atención también que quedan prácticamente 2 meses, porque recordemos que el contrato que se tiene ahora con la actual constructora es hasta el 31 de agosto. Se supone que antes del 31 de agosto ya se tiene que conocer quién es el nuevo contratista, porque posteriormente tendrán 3 meses para hacer el empalme de poder entregar este proyecto. ¿Y por qué se está enredando eso, María Andrea? ¿Qué supo usted? Pues Nacho, recordemos, y eso ya lo habíamos mencionado acá en una oportunidad con José, en enero incluso, cuando Mapfre había pagado la totalidad del seguro todo riesgo, y es que en este momento, ¿quién está asegurando realmente ese proyecto? Entonces, pues a Mapfre ya no se le puede reclamar absolutamente nada en caso de que pase alguna eventualidad, otra contingencia, y por lo tanto este proyecto no tiene seguro todo riesgo. Tiene otra clase de seguros, pero no tiene el todo riesgo. Y pues es muy complicado, diría uno, para una empresa meterse sin conocer qué es lo que hay allá. Ay, qué susto, pero bueno, son decisiones. Lo que se llamarían los vicios ocultos, quizás no sabemos qué hay allá, en qué estado va, quién responde si algo pasa. Y para y vuelva a arrancar. Es muy complicado. Desde cero, bien enredado. Coordinadora apoya a los empresarios de Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Bueno, es que ya le entiendo a José. Ellos entregan un informe y hay un ítem esta que es dice Hidroituango y está en blanco. Empalme y Tan, son 25 nombres, un poco más. Y solo hay una casilla vacía, Hidroituango, por definir. Blanco. Los paisas vamos a sacar el proyecto adelante. Soy convencido de eso. Y eso a la gobernación de Antioquia futuro, eso le va a generar plata y bienestar toda la del mundo. Óigame, don José, entre otras, entonces el peso se volvió a bajar un poquito, pues, su cotización. Sí, Nacho, el peso recuperó algo y de... eso es una muy buena noticia, frente al porque dólar. no se ha generado el pánico que muchas personas estaban esperando, que entonces llegaba Petro y que esto se iba a ir a... No, Petro está siendo muy político. Está siendo muy político, muy Nacho, político, y lo tiene que hacer. En el tema cambiario se esperaba que diera nombres que le generen tranquilidad a los mercados. Y obviamente, como le mencioné ahorita, pues está el señor José Antonio Campo en el tema de Hacienda y coordinador del empalme general. Está el señor Gaviria, que también maneja muchos temas económicos en educación y demás. Y quizás esas pueden ser algunas de esas señales que le envían tranquilidad a los inversionistas, Nacho. Tranquilidad que llevaron a que el dólar hoy se promediara en 4.080 pesos, Nacho. Recordemos, la semana anterior terminó a más de 4.129 pesos, si no me equivoco. Y tuvo un cierre de 4.101 pesos. Eso quiere decir que hay cierta recuperación, sobre todo en el promedio, de casi 50, 60 pesos. Lotería de Medellín hay que comprarla todos los viernes. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Y el discurso político de Petro también ya le frenó carrera y no sé qué habrá pasado con las acciones de Ecopetrol en la bolsa. ¿Se recuperaron? Nacho, se recuperaron en la jornada de hoy. Hoy recuperó más de un 11%. Mandar mensajes puede afectar a todo un país. Sí, obviamente. Una sola palabrita, un solo trino puede llevar a el valor que perdió Ecopetrol. Obviamente, Nacho, sí, como usted lo dice, hoy se recuperó el 11%. Ayer recordemos que fue festivo en el país, pero en Estados Unidos sí hubo bolsa. En la bolsa de Nueva York se recuperó un poco más del 5%. Recordemos que la acción de Ecopetrol pues, es un papel que tiene más de 250.000 colombianos. Eso beneficia a toda esta población y lleva al alza a la Bolsa de Valores de Colombia, aunque en la jornada de hoy 17 acciones marcaron registros a la baja y solo 13 al alza, 5 estuvieron iguales. Y algo curioso, dentro de las que tuvieron registro a la baja, Nacho, en la Bolsa de Valores de Colombia, muchas de las antioqueñas, Grupo Sura, Grupo Argos, Bancolombia, Cementos Argos, Nutresa, Preferencial Argos, Preferencial Cementos Argos, en fin, Nutresa.
Casi todas las de Antioquia estuvieron con Gilinski tendencia a le la sigue baja. apoyando a eso, y el nuevo gobierno dice vamos a coger a todos los que quieran dividendos y se los vamos a cobrar todos. O sea, ¿qué tan rentable va a ser para Gilinski recibir dividendos? Bien complicado. Vámonos un momento para una nota que les tengo preparada de Renting Colombia. Me encanta sus 3 modelos de negocio. Tenemos Localiza para alquilar carros, tenemos ventas de usados Renting Colombia y adicional tenemos la oportunidad de comprar un vehículo en la modalidad de comprar, no, arrendar un vehículo por 36 meses y despreocuparnos de todo. Miren, hablar de sostenibilidad es algo que muchos se sientan y hablan y hablan y hablan. ¿Qué es la sostenibilidad? Y en el fondo, cuando uno se sienta a hablar de sostenibilidad, uno está pensando en que eso es como de otros, eso es del gobierno. Pues no, en Colombia ya tenemos muchas empresas, entre ellas Renting Colombia, que están comprometidos con la sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Señores, es que el planeta Tierra está sufriendo, la cosa está compleja. Hay que tomar medidas para contaminar menos, para que todo se mueva mucho mejor. Laurita es mi súper experta de renting en ese sentido. ¿Sí o no? Claro que sí. Laura, ¿cómo están trabajando ustedes ese tema de la sostenibilidad al interior de la organización? Bueno, nosotros desde Renting Colombia, alineados con el propósito del grupo, venimos trabajando en diferentes frentes para buscar ese económico entre lo social, lo ambiental y lo económico. Dentro de eso somos muy fuertes en el pilar de lo ambiental. Esto debido a que nuestra flota, más de 40.000 vehículos rodando por todo el país, genera emisiones contaminantes y producto de ello pues se va generando el efecto del cambio climático. Somos conscientes de que esto sucede y por ello tomamos diferentes acciones que nos permiten ser responsables ante este impacto. Y esa es una de las que más me gusta. ¿Sabían ustedes que ellos están haciendo un esfuerzo grandísimo en Renting Colombia por convertir su flota automotriz a híbrida o eléctrica? Ustedes le apuntan fuertemente y no solamente en automóviles, en camiones, en toda la flota que ustedes tienen para empresas, para alquilar, para comprar, para rentar, para todo. Correcto. Desde 2014 nosotros emprendimos este viaje. Sí. A través de la innovación y la búsqueda de nuevas tecnologías en el mercado, logramos desarrollar diferentes vehículos y aplicaciones de la mano de nuestros aliados fabricantes en otros países. Ya hoy tenemos una flota de más de 1.800 vehículos sostenibles rodando en el país. No le puedo creer. ¿Usted sabe lo que son 1.800 vehículos de combustible versus 1.800 que no esté generando? O sea, eso es un aporte gigantesco en disminución de CO2 y de todo. Correcto, así es. Tenemos vehículos desde livianos, los más pequeños, que son los biplaza, para pasajeros, para persona natural, pero pasamos por todos los tipos de vehículos hasta llegar a los más complejos, los vehículos pesados, para aplicaciones como la recolección de residuos en las ciudades y las largas distancias logísticas. Entonces déjeme hacer una apreciación. ¿Será que en el corto, mediano plazo vamos a poder decir que Renting Colombia estará montado en movilidad casi que 100% sostenible? Nosotros tenemos una meta muy importante y es que al 2025 el 10% de nuestra flota sea completamente sostenible. Pero también trabajamos en la flota que continuamos teniendo de combustibles tradicionales. Sobre esa flota aplicamos lo que es la economía circular. Usted se me adelantó, qué bueno, entonces ya hablamos de eso. Entonces vamos a ir cambiando todos esos vehículos que contaminan e ir creciendo nuestra flota de vehículos que no contaminan con CO2. Ahora bien, la economía circular, hemos oído hablar de esto cantidades. Explíquele a la gente qué es la economía circular y ustedes cómo la aplican al interior de la organización. Claro que sí. Normalmente cuando la gente habla de esto piensa en reciclaje, en las 3 R's. Sí hace parte de la economía circular, pero es solamente una capa. Cuando entramos a capas más profundas del concepto, encontramos otros conceptos como el compartir. Y ahí es donde Localiza trabaja fuertemente. Compartes tu vehículo con otras personas que lo van a necesitar. Hoy lo tengo yo, el día de mañana lo puedes tener tú, el día de mañana lo puede tener otra persona. Y además de eso, sobre el resto de nuestra flota, con nuestros clientes a largo plazo, hacemos un proceso de mantenimiento dedicado y especial para cada uno de ellos. Desde el equipo de ingeniería se diseñan mantenimientos para cada uno de los vehículos de acuerdo a su operación. Y con ese pilar de mantenimiento y gestión de la flota logramos reducir emisiones al hacer más eficientes los vehículos y sus motores.
Ustedes se imaginan eso. Sin contarles muchas otras cosas que han hecho al interior. Ustedes han sembrado árboles, han estado en campañas ambientales, ustedes hacen un montón de cosas que están sirviendo para colaborar con el medio ambiente. Correcto, así es. Me encanta Renting, comprometidos con el futuro, con la economía circular y sobre todo con la sostenibilidad. Laurita Novo, muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, y damos una cordial bienvenida al director del diario La República, Fernando Quijano. Don Fernando, ¿cómo vamos? Buenas noches, Nacho, José, Andrea, todos allá en el estudio. Oiga, si es verdad que en Bogotá la temperatura está casi que bajo cero, que bastante frío el que está haciendo en la capital. Oiga, esto está terrible. Yo le iba a encargar un par de ruanas porque creo que la cuestión es de ponerse las dobles. Esto está haciendo un frío tremendo. Bueno, primero darle una cordial bienvenida, como siempre, ustedes de la ciudad de Bogotá, desde el diario La República, nos ayuda dándonos muchas luces. ¿Cómo ve usted el proceso en Palme? Tenemos un gobierno, parece ser que es más liberal que otra cosa, ¿o qué es lo que ve usted en el panorama? Varias cosas que nos han sorprendido en esta primera semana del presidente electo Gustavo Petro. La primera es la sorpresa con que se jugó con el nombre de un canciller que pues, fue durante mucho tiempo embajador en Cuba, que es un personaje que negoció, fue el equipo negociador de la paz de La Habana y que de una u otra forma manda un mensaje, Nacho, de que a Colombia, al gobierno del presidente electo Gustavo Petro, le interesa más alinearse con el sur que alinearse con el norte. Muy a pesar de que Biden, el gobierno demócrata de la Casa Blanca, ha sido muy considerado, que lo llamó en solo 3 horas, cuando para hablar con el presidente Duque se demoró casi 6 meses. Punto 1. Punto 2, los mercados han estado bastante nerviosos en lo que tiene que ver con pues a la espera de qué va a pasar con Ecopetrol, qué va a pasar con la alta gerencia de Ecopetrol, qué va a pasar con ISA y sobre todo cuáles son los rumores de una absurda reforma tributaria, ya la califiqué, ya editorialicé, de 70 billones, que es un poquito unas cifras desordenadas que todavía no han sido oficiales. El mercado ha castigado, digamos, esa incertidumbre. El dólar está situado por encima de los 4.000 pesos. No ha llegado al histórico, que es 4.153, pero sí hay nerviosismo en la tasa de cambio. Lo que tiene que ver con los papeles valores en Nueva York y en Bogotá de Ecopetrol, pues se están recuperando poco a poco, pero por eso se llaman renta variable. Unas veces ganan y otras veces pierden. Bueno, y ese era el tema como obligado. Una reforma tributaria que presentó Carrasquilla el año pasado nos llevó a unas marchas y a una zonada en este país que no tuvo nombre. Y una tercera parte del monto de esta reforma. Y una tercera parte, y prácticamente como muy copiar la una de la otra, ¿o estamos equivocados en ese concepto? Reforma tributaria es reforma tributaria, Nacho. Es decir, todas se parecen porque todas beben de las de dos fuentes únicas. Uno, que es el IVA, y otro, que es, digamos, el ingreso de las personas, y de que es la renta. Una es el consumo y otra es la renta. Son las dos fuentes donde beben las reformas tributarias. Ahora es el monto. Nosotros en la República revisamos las últimas reformas tributarias desde Uribe I, o sea, desde el 2002. Esto es muy importante. En el 2002, un presidente que llegaba de ser gobernador de Antioquia sorprendió a los colombianos y sobre todo sorprendió en el manejo económico. ¿Qué hizo él? Llamó a Jorge Humberto Botero, que era un directivo gremial, y le dijo: mire, Jorge Humberto, reúname a los exministros de Hacienda y que entre ellos se pongan de acuerdo quién debe ser el ministro de Hacienda que nos recupere la economía que la había dejado bastante maltrecha el gobierno de Andrés Pastrana.
todos coincidieron que la persona más idónea era Roberto Junguito. Roberto Junguito le dice al presidente Uribe, mire, yo le ayudo año y medio, 2 años, le preparo una persona y dejo todo encauzado. Y fue cuando encontró a Alberto Carrasquilla. La historia siguió y cada gobierno desde Uribe, incluso desde el cambio de la Carta Magna en 1991, se ha hecho una reforma tributaria en promedio cada 22 meses. Ese promedio se aceleró a casi 16 meses en el gobierno de Iván Duque, que en 4 años hizo 3 reformas tributarias. Cuando uno suma las tributarias de Uribe, las tributarias de Santos y las tributarias de Duque, todas, digamos, ninguna ha recaudado más de 15, 16 billones de pesos. O sea que pretender una cifra por encima de 20, de 18, incluso más, es un absurdo y es un irracional. ¿Qué sucedió? Que Ricardo Bonilla, quien es una persona que fue secretario de Hacienda de Petro, que ha sido integrante de esas comisiones de sabios tributarias, empezó a hablar como si fuera el ministro de Hacienda o como si fuera el director de la DIAN. Y empezó a decir cifras y a botar cifras y los periodistas le preguntábamos y él seguía respondiendo y enredó al gobierno entrante, al presidente electo, y le ocasionó un tirón de orejas. ¿Por qué? Porque se empezó a meterle ruido a algo que no tiene ministro, a algo que no tiene un director de la DIAN. Incluso no se conocía bien un informe que salió hoy de la Comisión Permanente de la Regla Fiscal, que es como el verdadero empalme. Dice, ¿cómo entrega el gobierno y qué es lo que recibe el gobierno entrante? ¿Cómo es el déficit fiscal? Si va a ser del 5% o del 7% y cómo se va a reducir. Entonces, obviamente empezaron todo el mundo a especular y a llegar a hablar de una reforma tributaria de 70 billones, que es ilógica, irracional y, para utilizar una palabra de moda, distópica. ¿Por qué razón? Porque no hay manera de que Colombia, que ha recogido entre 10, 15, 8 y hasta 16 billones de pesos en reformas tributarias, logre organizar esa colcha de retazos que es nuestro estatuto tributario y lograr 70 billones. Es ilógico y eso no va a suceder. Y oficialmente no se ha hablado de eso. Fernando, no sé si cuando el señor Bonilla fue secretario de Hacienda en Bogotá, usted estaba en Bogotá o estaba acá en Medellín en el Colombiano, pero ¿qué dicen en Bogotá? ¿Qué tal fue Ricardo Bonilla como secretario de Hacienda de la capital? No, Ricardo Bonilla es una persona estructurada, es una persona académica que ha trabajado en la hacienda pública. Su fortaleza son los impuestos locales y regionales. Todo lo que tiene que ver con el catastro, con el IVA regional, con el IVA, con la renta regional. Es decir, esa es su especialidad. Fue una persona que no dejó caer las finanzas de Bogotá, pero está enredado con un tema de un proceso fiscal que todavía no le ha salido, cuando Petro decide rebajar a pupitrazo las tarifas de Transmilenio. Y él le hizo la matemática. Y en la demanda que le hicieron tanto a Petro como a Bonilla, pues él está enredado en un proceso fiscal que no le ha salido. No va a ser el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, por lo general, volvemos a hacer un poquito de historia. Hay veces nos volvemos cansones con el tema de la historia, pero es importante para saber cómo llegamos. Siempre que se nombra un director de empalme, llámese Juan Camilo Restrepo en el gobierno de Andrés Pastrana, Roberto Junguito en el primer gobierno de Uribe, pues Uribe no necesitó hacer empalme en el segundo, de Mauricio Cárdenas en el gobierno de Santos, Juan Carlos Echeverri fue el primer ministro que también hizo empalme económico, y Alberto Carrasquilla, que hizo el empalme económico de Iván Duque. Todos los directores de empalme se han vuelto ministros. ¿Qué está pasando con José Antonio Campo? Hacemos un paréntesis. José Antonio Campo es el economista más importante de la historia de Colombia, es la persona que más se reseña en los documentos académicos, ha sido ministro de Agricultura, director de Planeación, ministro de Hacienda y profesor de la Universidad de Columbia.
es doctor de la Universidad de Yale y de lejos pues es la persona que más estabilidad le puede dar a las finanzas de cara a la banca multilateral y a las firmas calificadoras de riesgo. Goza de la credibilidad y me imagino que Petro lo que está haciendo en este momento es hacer lo mismo que hizo Uribe, conseguir su junguito y decirle, déjeme la casa lista y ya en el segundo año, en el año y medio, pues ya vemos a ver cómo ejecutamos el gobierno después de que el plan de desarrollo, como quiera que lo renombre Gustavo Petro, pues esté andando. Fernando, en ese momento el presupuesto para la nación ronda los 350 billones de pesos y se sabe que para el próximo año será un poco menos. ¿Esta reforma tributaria podría entonces esperarse incluso hasta el año 2023 o es necesario trabajar en una hora, pero no de 70 o 50 billones de pesos como lo propone el presidente electo? Andrea, primero que todo, absurdo hablar de una reforma tributaria incluso de 25, 30, 40, 50, 60 o 70 es un absurdo en un momento en que la economía colombiana está luchando para seguir creciendo y que los vientos del exterior nos están mandando a una recesión económica. Punto 1, esa cifra tenemos que borrarla. Punto 2, los precios del petróleo hoy, José me puede ayudar ahora actualizándome, pero están más o menos entre 112, 110, 113 el barril de Brent como el WTI. Esos precios, mire esta matemática, Ecopetrol es rentable, o sea, Ecopetrol hace plata vendiendo el barril de petróleo a $35. Incluso el marco fiscal de mediano plazo está hecho con $65. Quiere decir eso, que todo por encima de $65 es ganancia. El presidente Duque lo ha dicho, dejamos la casa en orden, lo ha dicho el ministro Restrepo, dejamos la casa en orden porque los precios del petróleo nos están acompañando. Si eso es cierto, querría decir que de aquí a diciembre no tendríamos por qué hacer una reforma tributaria. Ahora, hay que hacerla, ¿por qué? Porque las firmas calificadoras de riesgo, la banca multilateral, tienen entre ojos a Colombia para ver si recuperamos el grado de inversión. Eso de ese ajuste tributario para garantizar un presupuesto, usted dice la cifra, alrededor de 350 billones de pesos para el 2022. Para el 2023, el presupuesto general de la nación, con todos los subsidios que prometió Petro, debe estar alrededor de unos 400 billones de pesos. ¿Cómo financiar esos 400 billones de pesos? El recaudo ha ido aumentando y debemos estar cerca de unos 122, 124 billones de pesos de recaudo de impuestos. Viene el componente de las utilidades de Ecopetrol, viene ahora que ISA tiene que pasarle un grueso de las utilidades a la nación, también se tiene que contar, la venta de activos improductivos se tiene que contar y obviamente lo que tiene que ver con el endeudamiento. Todo esta, digamos, amalgama de ingresos, pues uno diría, Colombia debería de no apurarse una reforma tributaria y esperar quizá que los precios del petróleo se estabilicen en $100 y de pronto, quizá en junio del próximo año, pues sí podamos estar hablando de una reforma tributaria. Yo le creo al presidente Duque y al ministro Restrepo, el gobierno saliente, de que dejan la casa organizada y que no sea necesaria una reforma tributaria y que lo que decía Petro en campaña, pues ojalá sea consecuente y diga, pues, ¿para qué le damos tan duro a los colombianos? Vivamos sabroso. Que hay como dos cosas que uno no entiende, Fernando. La primera es casi que un castigo o ir contra toda esa gente muy adinerada, los famosos 4.000, que ya sabemos la cifra donde se lleva. Listo. 40.000. Entonces usted recibe dividendos de su empresa, pues señores, a pagar sobre los dividendos, que en últimas uno hace una empresa es para eso, para ganar plata y para que eso me dé dividendos. Si no, no tiene sentido montar empresas si estas no van a dar dividendos o si realmente me sale más barato, entonces poner la plata en otro país o en otro proyecto que no me dé tanta rentabilidad. Y lo segundo, la clase media. ¿Cómo entender estos dos panoramas? Y a la clase media, que es una gran fortaleza en este país, pues se va a ver seriamente damnificada con esta supuesta reforma tributaria. El gran problema, Nacho, es que todos en tiempo de que hablan de impuestos nos volvemos tributaristas. Y mire este tema.
En Colombia, más o menos el 47% de la población trabajadora es informal. Los informales son informales porque no pagan impuestos. Es decir, si el Estado avanzara en un plan de formalización al informal, tendría unos ingresos que nadie ha previsto. Ahí sí podríamos hablar de una reforma tributaria para los informales. Y muchos informales, que son los que venden contrabando, que son los que, digamos, no pagan a sus empleados como debe ser, que no pagan para fiscal de las cajas de compensación. Si avanzamos en formalizar la economía y le quitamos la carga al empresario formal que está generando empleo formal y que paga impuestos, sería un gran avance. Ese es uno de los puntos que no se le oyó mucho a Gustavo Petro. ¿Por qué razón? El grueso de su potencial electoral estaba justamente ahí, en los informales. Aquellos que se toman el espacio público, aquellos que capturan los parques, aquellos que le montan competencia a los centros comerciales en las aceras. Esa reforma tributaria a la informalidad sería un hit, Nacho. Pero, pues obviamente no se va a dar al lapo porque el grueso de los votantes, asumo yo o percibo yo, tenían que ver con la informalidad. Otra cosa, los dividendos. Que los dividendos paguen impuestos tiene toda una discusión, que si es la doble tributación, si eso desincentiva las inversiones y seguramente, pues, dice lo que el empresario se plantea lo que usted dice. ¿Cuánto me sale montar una factoría, no sé, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en España, donde hayan beneficios tributarios? Es ahí donde el país y el nuevo esquema tributario de Gustavo Petro tiene que entrar a competir por atraer inversión y retener la que hay. Esas son las cosas que queremos oírle a quién, al nuevo ministro de Hacienda, no a Bonilla, que él fue simplemente una persona que le picaron la lengua y empezó a hablar, que quizá tenga un cargo en el gobierno, pero incluso no lo vi en las personas que están haciendo el empalme. No aparece en ningún lado. Aparece José Antonio Campo, aparece Luis Fernando Velasco, aparecen una serie de personajes que van a jugar un papel económico, pero no vi a Bonilla. Entonces, habría que esperar cuáles son los retos, que los podemos revisar más adelante, que tiene José Antonio Campo para estabilizar la economía. Hay una inquietud entre los expertos, Fernando, y es el tema de los contratos de exploración petrolera. El presidente Petro ha manifestado que los 180 contratos vigentes se van a respetar, pero que a futuro no habrá contratos. Dada la dependencia que tenemos del petróleo, ¿usted cree que a futuro el presidente Petro replantee esto de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera? Una cosa, José, es el candidato y otra cosa es el presidente. Unas cosas son las que dicen los candidatos en el fragor de la campaña y por hacerse con el favor de los electores, y otra cosa lo que tienen que hacer como presidentes. El presidente Duque en su momento dijo que le iba a bajar los impuestos a los empresarios. Se los bajó en la primera reforma tributaria, los subió en otros ambientes, en otros aspectos, y tuvo que subirlos nuevamente cuando hizo la reforma tributaria de la pandemia. No tiene de dónde sacar recursos Gustavo Petro. Es decir, ¿cómo matar la gallina de los huevos de oro? Lo que hay que hacer es la producción petrolera sostenible. Hay que hacer fracking más sostenible. Hay que estar en los niveles máximos de altas tecnologías para hacer sostenible la industria petrolera. No hay manera de que en 4 años podamos hacer una transición energética como lo ha planteado. Incluso un artículo de The Economist de esta semana plantea que las economías que han acelerado la transición energética no les ha ido tan bien como ellos esperaban. Entonces, en esto de la transición energética, de acabar con los hidrocarburos, con las actividades extractivas, lo mejor es ser gregario y no líder. Y seguramente una vez esté sentado el presidente Gustavo Petro, con toda la población presionándolo, seguramente el tema antipetróleo lo va a guardar en un anaquel. Y una cosa bastante importante es que los precios del petróleo son la espina dorsal de la economía colombiana y todavía no hay manera
no hay manera de reemplazarlos. Por más aguacate, por más uchúa o cualquier cosa que sembremos, nunca vamos a ingresar lo que nos ingresa el petróleo a las arcas nacionales. Para Antioquia es muy importante, por ejemplo, Nacho, el tema de ISA. Interconexión Eléctrica S.A. es una de esas empresas emblemáticas de Antioquia que acuérdense que se volvió nacional por el canje que hicimos con lo del metro de Medellín. El gobierno asumió unas deudas del metro, pero también entonces ISA, la participación que tenía el municipio empezó a ser estatal. Más o menos son esas cuentas. ISA ahora es de Ecopetrol. Y ISA es una empresa que le nombraron a Juan Emilio Posada, un antioqueño, para que la dirigiera y no sabemos qué va a pasar. Si van a ratificar su nombramiento, si ISA se va a dedicar a la interconexión eléctrica, que es el core de su negocio, a la infraestructura, como lo hacen otros países, pero se vuelve de esas empresas importantes en la esfera de Petro. Al presidente Duque no le correspondió mucho disfrutar de las mieles de ISA, a Petro sí le va a tocar disfrutar de una empresa muy poderosa como es ISA, siendo pues la mayoría accionaria de Ecopetrol. Fernando, usted decía ahora precisamente que le crea las palabras del ministro de Hacienda y también del presidente Iván Duque cuando hablaban que entregaban la casa organizada. Sin embargo, hay otros gremios que manifiestan que realmente la casa no está totalmente en orden. ¿Cuál es ese déficit que se proyectaba para el país en 2022 y en cuánto realmente lo están entregando entonces? Andrea, mañana sale en la prensa especializada y en las personas que siguen la información económica el informe del seguimiento a la regla fiscal. La regla fiscal es como un plan que le hace un entrenador personal que le dice, mire, usted tiene que hacer estos ejercicios, tiene que bajar de peso, tiene que lograr estas calorías, etc. Esa regla fiscal, lo dijo hoy, no está bien hecha. Por la simple razón, ya lo habíamos hablado en otra ocasión aquí en Nos Cogió la Noche, sobre el precio de la gasolina. El Fondo de Estabilización de los Combustibles tiene un déficit superior a los 14 o 16 billones de pesos. Eso se ha ido engordando porque el gobierno no ha subido mes a mes la gasolina. Y por más que la suba 200 pesos cada mes, el déficit que hace que la gasolina en Colombia esté subsidiada, pues siga creciendo. Dicen los expertos de la regla fiscal que mientras Colombia no reforme ese fondo de estabilización, pues van a tener un problema Ecopetrol y el gobierno. Las cuentas de cara al déficit fiscal, dicen hoy los expertos, no ha tenido en consideración ese tema. Y se imagina usted, viendo nuestros vecinos de Ecuador, si suben los combustibles, pues seguramente se vendrá un paro de camioneros que fracturaría y no le haría un flaco favor al tema de la inflación si empiezan a subir los combustibles en Colombia, tal como ha pasado en Ecuador, que el gobierno de Lasso tuvo que reducir los combustibles. Ahora, en eso sí también es una postura muy editorial nuestra, y es que si estamos vendiendo, ya lo dijimos, petróleo por encima de $100 y es negocio venderlo a 65, ¿por qué los colombianos no pueden disfrutar y beneficiarse de pagar un combustible barato subsidiado por esa buena venta de petróleo? Ese es un argumento que ayudaría a que no suban la gasolina corriente. La gasolina extra sí tiene libre mercado y creo que está casi a 20.000 pesos el galón, y esa cuenta no ha sido tenida en cuenta. Y entonces uno diría, pues esta comisión de empalme es muy interesante y es urgente que el nuevo ministro de Hacienda se siente en plata blanca y diga, esto es lo que encontramos y esto es lo que recibimos y esto es lo que vamos a hacer. Entonces usted dígame cuándo lo vuelvo a llamar para que esté aquí en nuestro programa, porque lo que le entiendo a usted, hay que esperar esta comisión de empalme, hay que esperar al 7 de agosto. Lo que vimos fue unas personas colaboradores de Petro que armaron un incendio sin necesidad. Habrá que esperar estos dos momentos, ministro, empalme y 7 de agosto. No, como a usted le gusta, Nacho, los puntos sobre las IES. Hubo un colaborador pirómano de Petro, el señor Bonilla, que salió a decir que había una reforma de 70 y 50, empezó a decir una cantidad de cifras sin tener cargo y sin ser ministro. O sea que
excluyamos ese ruido. 2, no hay que esperar hasta el 7 de agosto, hay que esperar que el presidente electo Petro diga: mi ministro de Hacienda va a ser Pepito, José o Pedro. Y en ese momento hay que empezar a decirle a ese ministro cómo va a apagar este incendio. Si hay un incendio, ¿por qué? Porque realmente hay una reforma tributaria que hay que mirar si es oportuno hacerla en este momento. Hay unos fondos de estabilización de precios de la gasolina que hay que explicarle al país, pero lo más importante no es eso, Nacho. Lo más importante es que los alimentos, esta es la última semana de junio, esta semana se acaba el primer semestre. La próxima semana vamos a conocer la inflación y vamos a ver si los alimentos bajaron de un crecimiento persistente del 20%. Ese es el verdadero problema nacional. Y este ministro de Hacienda le tiene que decir al Banco de la República: pare, stop, no suba más las tasas de interés, que esta es una inflación importada, que por más que nosotros aquí subamos las tasas de interés, no vamos a aflojarla. Creo que hoy el ministro de Hacienda tiene más un problema de tasas de inflación que de reforma tributaria. Fernando, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y lo volveremos a invitar, yo creo que muy rápido, para escuchar análisis tan buenos como los que nos entrega Fernando Quijano, director de La República. Que tenga una feliz tarde y compre las 2 ruanas. Gracias, Nacho, José y Andrea. Gracias. Bueno, señores, enseguida estaremos aquí, como decir, la exconcejal. La exconcejal, que hay que decirle, María Paulina Aguinaga. Paulina Aguinaga enseguida va a estar con nosotros después de esta pausa. José, preguntamos, ¿está de acuerdo con la petición de Gustavo Petro de liberar a los detenidos de la primera línea? Pues en nuestra red nos contestaron que sí, el 16%, y no el 84%. ¿Sabe, Nacho? Esa es una salida en falso del presidente electo. También. Esa es una de Bonilla y esta de él. Sí, están consultando muchos varios medios y todo les ha salido no. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes. Y continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia, escuchando el acontecer de nuestra región. Acabamos de hablar con el doctor Fernando Quijano, bien interesante todo lo que nos propone. Yo no sé, me da como que es concejal, eso suena tan raro. Usted sigue siendo para mí una concejala que dio mucho de qué hablar, que le metió mucha candela, que fue muy estudiosa. Espero que eso no lo pierda. Bienvenida, Paulina Aguinaga. Muy buenas tardes, Nacho, muy complacida de estar hoy acá. Muy buenas tardes también para José, para María Andrea, por supuesto para todos los televidentes. El pacto de Chuscalito, donde de entrada ustedes lograron confirmar que sí era una mujer la que tenía que estar ahí porque el Consejo Nacional les dio a ustedes la razón. ¿Ah? Era ella la que sí, tenía que y el estar ahí. Consejo Nacional las avala y les dice: sí, señoras, por eso recuperaron el voto, y eso es una realidad que no se puede negar. Y por eso también Julio perdió en primera instancia el derecho de estar en la vicepresidencia segunda, porque también debía ser una mujer. Vicepresidencia primera, porque debía ser una mujer. Esto confirma. Si hubiéramos votado por el doctor Simón Molina, pues también hubiera pasado lo mismo con él, entre otras cosas que uno no entiende, cómo arma todo el tema del pacto de Chuscalito para después salir a renunciar al partido. Un uribismo vergonzante. Eso sí que se puede llamar traición. Y después llega y sale la semana pasada esa sanción a ustedes, y nosotros leíamos, aquí lo publicamos, donde en los decretos, o cómo se dice, del Centro Democrático hay un puntico muy claro. Los estatutos. Los estatutos, el número 1 decía sancionar y expulsar, no sí, sino era sancionar y expulsar. Y a ustedes las terminan... Sí, era suspensión y expulsión. Y expulsión. Y lo legal, que hacen no era es que... Y entonces, ahí no entiende uno, porque es que esa palabrita lo dice todo, es ahí, es lo uno con lo otro. Y a ustedes simplemente llegan y ya lo suspenden y... Cogen una parte y una... Además, lo paradójico es que decía suspensión por 18 meses el fallo, pero sacan un comunicado de prensa diciendo que otra vez nos quitaban el derecho al voto, cuando eso no lo menciona en ninguna parte del fallo, 1, y 2, el Consejo Nacional Electoral le prohibió al Partido Centro Democrático volver a tocar el voto de los 4 concejales.
Paulina, en últimas, ¿usted por qué renuncia? Sí, porque si usted está diciendo que eso no podía pasar y usted tiene las acciones, o ustedes tienen como las acciones para pelear eso, ¿por qué? Porque, a ver, yo creo que más allá de la discusión de si esto era el voto o no era el voto, había una cosa clara. Primero, para mí es un honor que me hayan sancionado por defender los derechos de la mujer, por exigir que se cumpliera el estatuto de la oposición, por pedir que no se reemplazara el debido proceso por el atropello disciplinario selectivo que ellos nos hicieron. Entonces, hasta ahí las cosas están claras. Pero finalmente el partido lo que quiso hacer fue un secuestro político. Y no tengo otra forma para llamarlo. ¿Y por qué un secuestro político? Porque como sus mismos estatutos los decían, ellos llevaron a cabo todo el proceso y graduaron la falta como una falta gravísima que según sus estatutos daba, era para la expulsión y suspensión. Se toman simplemente la parte de la suspensión por 18 meses. Ya nos habían dicho que no nos iban a dar aval, entonces era dejarnos en un secuestro político para que no pudiéramos volver a aspirar a ningún otro cargo el próximo año. O sea, entonces, como que dice, si usted el año entrante quisiera volverse a lanzar como concejal, no podía. No podía hacerlo, o sea, ni siquiera como JAL de una comuna, ni como eso. Entonces, ante esas circunstancias, yo entendí que eso era un secuestro político y que el costo de la liberación de ese secuestro era entregar la curul. Yo le devuelvo la curul al partido, que ellos se queden con su curul. Yo me quedo con la experiencia que recogí esos 6 años y medio en el Consejo. Me quedo con mis principios, me quedo con mis valores, me quedo con mi dignidad y me quedo con mi trabajo por Medellín. Y queda con libertad para volverse a lanzar al Consejo o a una JAL o a lo que usted quiera. Exactamente. Porque los habían bloqueado. ¿Qué pasó con Natalie? Usted me dijo que tenía como, ¿qué fue lo que publicó ella ahora? Bueno, antes de preguntarle a Paulina, con Natalie Vélez, que también hacía parte de esa bancada junto con Paulina Aguinaga del Centro Democrático, pues manifestó hace un momento que renunciaba a la militancia del Centro Democrático, pero esto no quiere decir que deja la curul de su partido. ¿Y eso qué tiene? ¿Cómo es la diferencia entre...? ¿Cómo entiendo? Sí, a ver si la Paulina nos lo explica. Bueno, digamos, todo depende también de cómo se miren las cosas. En mi caso particular, yo no quise correr riesgos de si tenía alguna aspiración futura, quedo libre para cualquier aspiración, por cualquier otro partido, movimiento político o cualquiera que sea lo que vaya a ser. En el caso de Natalie, ella renuncia a la militancia del Centro Democrático, pero sigue como concejal. Eso tiene unas implicaciones al interior del Consejo. No puede, seguramente como ya no tiene una bancada, no podrá volver a citar a debates de control político. Tendrá, cuando vaya a solicitar la palabra, tendrá que hablar de última. Y más allá de eso es también como ese limbo jurídico. Ustedes saben que yo no soy abogada, pero con el respeto de los abogados, cuando o sea, los abogados tienen conceptos para todo y nunca nada es exacto. Entonces está toda la teoría jurídica del secuestro del aval, que es peleable en el Consejo Nacional Electoral, porque efectivamente lo que hizo el Centro Democrático fue secuestrarnos ese aval. Entonces está ese camino jurídico que puede ser un poco más largo, tortuoso. Que se vuelva a lanzar, le diga, no, qué pena, usted no cumplió con los tiempos, se le juntó todo, está corriendo un riesgo con su carrera, digamos, política. Es un riesgo porque la ley es clara y es taxativa y dice que hay que renunciar un año antes del primer día de inscripción, si se quiere aspirar por un nuevo movimiento o partido político. Qué pena, Nacho. Sí, ¿no? ¿Qué tan unidos eran Albert Giordano Corredor y ustedes tres como concejales? Yo creo que en el fondo siempre nos unía una cosa y era el trabajo por Medellín. Y también en medio de toda esta batalla, estos atropellos, estos insultos, estas amenazas, pues también construimos una amistad, hay que decirlo, hay una amistad. Obviamente tenemos también diferencias políticas como en todo, porque uno no puede decir pues que piensa exactamente igual a ellos, pero más allá de eso yo creo que este hecho puntual nos unió, hicimos un frente de defensa común.
y yo estoy segura y no me equivoco en eso, en que todos hemos trabajado muchísimo por Medellín y todos tenemos un liderazgo. Paulina, cuando usted se hizo elegir en el 2019 por el Centro Democrático, pues usted defendía los principios de ese partido y por supuesto se hizo elegir al Consejo para, digamos, hacer esa oposición, o en ese momento pues era un eventual apoyo al candidato del partido en el año 2019. ¿En qué momento realmente se quiebra esa relación, más allá de no hacerle caso al Centro Democrático para votar por Simón Molina? ¿Venía algo de antes? Sí, claro, pues yo creo que eso fue la gota que rebasó la copa, como dicen por ahí. Primero porque indiscutiblemente el Centro Democrático perdió la alcaldía y no hubo personas que no lo superaron y llegaron a hacer un mal ambiente en la bancada, el caso puntual del concejal Ramos, todo hay que decirlo. Y yo sigo insistiendo en que una cosa es hacerle oposición a Quintero y otra cosa es hacerle oposición a la ciudad. Entonces, como no se superaron, como ese episodio anterior que había sido la campaña, el ambiente era muy hostil. Cuando nos quitaron el voto realmente, pues es que ya estábamos así, porque para cualquier cosa lo llamaban a uno a decirle: usted tiene que votar así, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Un partido que no permitía ni siquiera sentarse a dialogar, a mirar cuáles eran los puntos de vista, sino usted tiene o si no le hacemos un proceso disciplinario. Y yo creo que finalmente se construye desde la diferencia y que los partidos políticos, a pesar de que sí tienen en común unos principios, unos ideales, unos valores, al interior de los partidos también deben haber discusiones. Explíqueme una cosa, supuestamente en ese pacto de Chuscalito se debía votar por Simón. Pues mire, es que dos cosas, yo me he cansado de explicarlo, pero dos cosas. Uno, concejales de otros partidos diferentes al Centro Democrático no hacían bancada, o sea, no podían. Yo le quiero preguntar bien, usted, supuestamente era Simón. Supuestamente era Simón. ¿Y usted cómo entendió que llegara y a los 6 meses renunciara y ya también se va del partido? Pues se queda uno como sin entender este asunto. Votemos por pero mire lo que pasa a la vuelta de 6 meses. ¿Será que es que entonces ya el ungido para las próximas elecciones por el Centro Democrático es Alfredo Ramos a ser el candidato nuevamente para la alcaldía? Es que ahí se ve lo que era el pacto de Chuscalito. Esa es la radiografía del pacto de Chuscalito. Que no era un pacto para salvar a Medellín porque todo estaba mal, no, era un pacto lleno de egos, intereses personales y sed de venganza. Uno, el doctor Luis Bernardo, pues ardido porque peleó con Quintero, pero recordemos que él se adhirió a la campaña de Quintero y él le hizo campaña a Quintero y fue presidente del Consejo por la coalición de Quintero. Entonces ahí teníamos uno. Dos, el doctor Daniel Duque, que estaba negociando presidencia para él el próximo año y que no le importó, ahí sí, después de que se refería al expresidente Uribe con términos de grueso calibre y cada rato se refería a los 6.402 jóvenes de los falsos positivos, que hasta Uribe lo tuvo que bloquear. Entonces ahí sí no le importó y habló telefónicamente con el expresidente Uribe vía altavoz. Y tenemos a Daniel Carvalho, que también siempre denigró del Centro Democrático y ahí se juntaron. Y a Simón Molina pues no le importó hacer alianza a espaldas de la mitad de su bancada, una alianza completamente incoherente porque ahí no había nada, ahí no los unía absolutamente nada. Y finalmente, como no obtuvo su premio, pues entonces arrancó y se fue. Entonces, ¿dónde estaba su defensa y su trabajo por Medellín? Y finalmente arma todo esto, hace sancionar 4 concejales para después renunciar y queda como un uribista vergonzante porque lo que está haciendo es desmarcarse del uribismo porque le da pena. La llamó Álvaro Uribe. Muchos decían por ahí que usted era una de las personas que Álvaro Uribe la tenía como una persona muy especial. ¿La ha llamado? No, la verdad, yo desde que ocurrió el incidente en noviembre, el famoso pacto de Chuscalito, no volví a hablar con el expresidente Uribe, pero lo respeto como lo que es, como un expresidente, y los expresidentes son una institución. Y en esa línea que le estaba preguntando Nacho, Paulina, ¿ha hablado usted con alguna de las mujeres del orden nacional del Partido Centro Democrático? Porque frente a lo que usted nos acaba de responder precisamente, pues se ve entonces como esa intención, o no sé si usted está diciendo que realmente lo que querían era anular a las mujeres del Centro Democrático, cuando a nivel nacional pues hay muchas mujeres del Centro Democrático que tienen gran visibilidad. Pues sí, pero mire el caso de María Fernanda Cabal. O sea, ¿usted realmente cree que a ella la hubieran dejado ser la candidata del Centro Democrático a la presidencia? No, no la dejaron.
Todo fue a través de una encuesta que de por sí generó muchas dudas. Mire cómo se refiere la senadora Cabal, los últimos audios que se filtraron, no sé si ustedes se dieron cuenta, las palabras de grueso calibre para el presidente y cómo se refiere a la gente del Centro Democrático. Pero María Fernanda sigue en el partido. Sigue en el partido, pero... ¿Por qué se nota más disciplina en el Congreso hacia el Partido Centro Democrático que en el Consejo de Medellín? Pero mire también la senadora Amanda Rocío. No le dieron el aval, le negaron el aval en el último minuto y le tocó irse a aspirar por Cambio Radical. O sea, un día antes, a las 11 de la noche, le notificaron no le damos aval. Entonces, claro que ese es un partido que no reconoce los liderazgos femeninos y que claro que pone en sus listas mujeres, pero que no las deja tampoco llegar a instancias tan altas. Usted tiene muchos fans en la ciudad de Medellín, eso se ha comprobado en las elecciones, muchas personas han creído en su proyecto, en el juicio que usted ha tenido, en lo estudiosa que es usted, en lo crítica y dura que ha sido con EPM, porque ha dicho muchas verdades. Ya la han llamado de otras partes y usted es una política que sabe hacer la tarea. Pues sí, Nacho, llamadas muchas, pero le doy un ejemplo. Eso es como cuando usted se divorcia. Bueno, yo no me he divorciado, pero me imagino que así es. Como cuando usted se divorcia, yo creo que usted queda hastiado y usted no sale pues a casarse, a volverse a casar o a juntar con la primera que se le atraviesa. Entonces yo creo que este también es mi caso. Ha habido muchas propuestas. Yo creo que acá el interés superior, más que ir a buscar partido en este momento, es seguir trabajando por la ciudad. Cada día trae su afán, miraremos qué nos depara el destino y en qué lugar nos coloca. Pero ideológicamente, ¿usted se ve afín a otro partido o se ve más a futuro como independiente? Yo creo que finalmente hay que reconocer que los partidos todos han sufrido un desgaste importante y que más allá de cuál es el partido, lo que perdura es la persona, la esencia de la persona, sus valores, su ética, su trabajo y demás. Entonces yo en este momento no quisiera encasillarme con un partido o el otro. Paulina, falta 1 año y medio para que se termine este gobierno local. ¿Usted cómo ve que va la ciudad y qué falta por mejorar bajo esos principios que usted menciona? Bueno, yo creo que, y lo he dicho también en esta misma mesa, yo creo que Medellín este periodo ha sido muy complejo por la polarización que vive la ciudad, por la pandemia, por la revocatoria, por la suspensión y demás. Yo creo que esta administración, en lugar de pelear o de publicar memes y demás, pues debe enfocarse en conseguir los resultados del plan de desarrollo. Por ejemplo, el tema de los centros del Valle del Software, creo que es una iniciativa importante y se deben enfocar en que de verdad cada comuna de Medellín sí tenga ese centro del Valle del Software. Creo que lo mismo pasa, por ejemplo, con los indicadores de servicios públicos. O sea, ¿qué ha pasado? Somos los dueños de EPM y todavía tenemos desconectados de agua potable. Creo que esa es otra tarea que queda pendiente y en la que se tienen que enfocar. Creo también que hay que tener una solución para los temas de movilidad, a pesar de que terminan siendo muy complejos, pero hoy la ciudad tiene un déficit de agentes de tránsito. En el 2011 teníamos un estudio que nos decía que necesitábamos más de 1.100 y hoy contamos, y eso fue hace ya más de 10 años, y hoy contamos con 550 agentes de tránsito. Le hago una pregunta difícil de esas hipotéticas. ¿Y si Daniel Quintero la llama y le dice quiero que sea secretaria de cualquiera de las ramas de estas que tengo ahora perdidas o venga a trabajar, ¿se iría a trabajar usted con la alcaldía? A ver, Nacho, yo creo que para uno trabajar por la ciudad no tiene que ocupar un cargo público. Entonces, yo creo que por el momento voy a... No. Porque muchos han dicho que usted es quinterista. Ese no es mi interés. Muchos han dicho que usted tiene un montón de cargos y de gente y eso salió por ahí una cosa de practicantes que tuvo y estudiantes y personas que le ayudan a usted en esos que todos los concejales los tienen y llega un momento donde quedan sin trabajo y ellos fueron y siguieron trabajando en la rama pública por lo que puede entender. Pero salió por ahí un informe lo más de extraño sin ninguna base.
Total, sin ninguna base, además personas pues que había por ejemplo una contratista que llevaba 14 años en la Secretaría de Educación, o sea, ni siquiera... Ay, se lo sacaron después de 14 años, era un puesto político. No, mientras estaba en educación, me apoyó a mí con unos temas puntuales de educación en mi unidad de apoyo y obviamente pues tenía las dos cosas al tiempo, pero llevaba 14 años en la Secretaría de Educación y ahí la incluyeron. Pregunte que usted está que se va a ver. Nacho, lo que pasa es que estamos cortos de tiempo y me parece muy importante, ahora estamos hablando del tema de Hidroituango y yo sé que Paulina Aguinaga conoce de fondo el tema. Invítela en estos días para que nos hable a fondo. Pero rápidamente, hay una preocupación y es que el 31 de agosto ya se vence el contrato con el actual contratista. ¿Qué sabe usted de lo que viene entonces para Hidroituango con respecto a EPM que no ha podido generar ese nuevo contrato? Bueno, yo creo que son dos cosas. Recordemos que el contrato inicial era para la construcción de las primeras 4 unidades, por eso se sacó la licitación para la segunda tanda, las otras 4 unidades. Frente a ese contrato, ese primer contrato, yo he sido muy crítica porque recordemos que era un contrato con un valor inicial de 1.89 billones, ya se les ha pagado más de 5 billones de pesos. El contratista o los contratistas tienen una reputación que a mi modo de ver pues es preocupante, el tema de la brasilera Camargo Correa. Dentro del proyecto también ha habido equivocaciones por parte de los contratistas y eso hay que reconocerlo, también ha habido incumplimientos y sobre todo que no hay un control de los recursos, no hay un control del dinero, porque como eso está gaste, ejecute, que yo le pago, entonces ahí no sabemos, y eso no lo digo yo, lo dice la misma auditoría forense que contrató EPM, que no hay un control de precios frente a lo que está cobrando ese contratista. Entonces, si bien es cierto, lo ideal para que el proyecto termine generando energía lo más pronto posible es que continúen los mismos. Yo sí creo que en caso de que continúen, sí se deben renegociar esas cláusulas y sí se deben hacer a unos precios justos, a unos precios de mercado, porque es que lo bueno, lo malo que pase con Hidroituango lo pagamos todos vía tarifa servicios públicos. Como me tengo que ir ya, desafortunadamente, ¿qué mensaje le manda a todas esas personas que votaron por usted, a todas esas personas que creyeron en su proyecto? ¿Y qué va a ser su futuro cercano? Ahí tiene 2 preguntas. La primera, su futuro cercano, y después, ¿qué le dice usted a todas esas personas que creen en usted? Bueno, a todas esas personas... Bastantes, usted tiene bastantes fans. Total, que mil y mil gracias por el apoyo, por las palabras de solidaridad. Esto es un nuevo comienzo, yo creo que no es para estar triste, es antes por el contrario, nos liberamos, quedamos habilitados para participar en los procesos que se vengan el próximo año. Mi trabajo por la ciudad va a continuar desde la instancia donde yo esté y pues en el futuro cercano yo también creo que voy a aprovechar como mamá para disfrutar a mi hijo de 15 meses, Isaac. Una mamá felizmente desempleada en este momento. Es concejal, nunca pensé decir eso, es concejal María Paulina Aguinaga. Muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte ahora que va a dedicarle un tiempo a Isaac y a seguir trabajando por la ciudad. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a hacer una pausa y tenemos otro invitado a continuación. Muchas veces usted se incapacita y usted no sabe que existen unos subsidios por incapacidad. Y vamos a hablar con el abogado Alberto Suaza sobre este tema. Bienvenido al programa, ¿cómo está? Sí, Nacho, muy buenas noches y para todos los televidentes. Sí, el subsidio de incapacidad, Nacho, digámoslo así, que tiene como hecho generador es una enfermedad de tipo laboral o un accidente o una enfermedad derivada o lesión derivada de un accidente de trabajo o una enfermedad no laboral o un accidente no laboral. ¿Quién reconoce este tipo de prestación económica? Pues la reconoce dependiendo el origen de la enfermedad. Si es de origen común, la va a reconocer obviamente en principio la EPS, que la reconoce, en principio la reconoce el empleador los 2 primeros días. Y a partir del 3er día lo reconoce directamente la EPS en tratándose de enfermedades no laborales. A partir del día 181 lo reconoce el fondo de pensiones donde esté afiliada la persona y esta se puede extender hasta el día 540 y a partir del día 541 nuevamente vuelven a reconocer las EPS. ¿Qué monto reconocen, Nacho? Cuando se trata de enfermedades no laborales,
El subsidio por incapacidad se reconoce sobre las 2/3 partes del salario que devengue el trabajador para ese momento, hasta el día 90. ¿Y cuando es laboral? Y cuando es laboral se paga el 100% del salario que devenga el trabajador. Entonces, cuando se trata de origen común, se paga hasta el día 90 las 2/3 partes y a partir del día 91 ya se paga el 50% sin que afecte el salario mínimo. ¿Quién es la persona que debe gestionar o tramitar estos subsidios de incapacidad? El empleador tiene esa carga, pero también tiene una carga el trabajador, que es comunicarle oportunamente al empleador sobre esa situación. Es muy importante que los trabajadores tengan en cuenta, porque hay veces ellos creen que directamente son los que tienen la carga de gestionar este tipo de subsidios, pero no es así, es el empleador. Y cuando hay alguna mora injustificada en ese pago, pues están las vías judiciales, específicamente la acción de tutela, que es el mecanismo, si se quiere, más ágil fuera de la habeas corpus que se tienen para hacer o restablecerle a la persona sus derechos fundamentales, y el subsidio de incapacidad, como es el ingreso que tiene el trabajador porque está separado temporalmente del trabajo, que le permite pues llevar una vida relativamente en condiciones dignas. Entonces por eso se habilita la acción de tutela. Ahí es cuando los tienen que llamar a ustedes. Sí, Nacho, ahí es donde nos tienen que llamar o ir directamente a la oficina para prestarles un servicio eficiente, como siempre lo hemos hecho. Llamen sobre todo al WhatsApp. Sí, ahí están los teléfonos. 304-1881-91. Por ahí ponen su consulta. Eso no tiene ningún costo la consulta. Ya se determina con ellos si hay que hacer un proceso y ahí sí se trabaja. Sí, Nacho, la consulta es totalmente gratuita y ya dependiendo la labor que haya que ejecutar frente al cliente que busque nuestros servicios, ya se le fija una tarifa. Doctor Suaza, gracias por habernos acompañado. Nacho, a ustedes muchas gracias. Y a todos mañana aquí en el programa tendremos de invitado a Simón Molina, que también fue concejal. Y tendremos al ex embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve. Es una gestión maravillosa. Colombia cambió su relación con China de acuerdo con esta embajada. Señores, mañana nos vemos. Gracias.